¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Hoy vamos a hacer una especie de recorrido por algunos países latinoamericanos para conocer cómo va este proceso relacionado con, hacer que a través de las legislaciones, a través de los gobiernos, pues se reconozcan los derechos de las audiencias. Aprovechamos también la participación en el cuarto Congreso Latinoamericano de Auditorías o Defensorías de las Audiencias que se llevó a cabo en Brasilia este año 2017, en el cual tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con defensores de televisión, de radio, de prensa, desde Argentina hasta México. Con ellos, se trataron estos y otros temas que hoy en Control TV vamos a estar desarrollando en la medida en que vamos avanzando con este tema. ¿Qué pasa en la radio y la televisión? Es acá donde se observa el mayor dinamismo en las defensorías de las audiencias. Esto es, con la promoción de determinadas leyes de comunicación en nuestra región, las defensorías de las audiencias están creciendo en América Latina. Si ustedes observan ese mapa, van a ver que la flecha indica una estabilidad en los casos en Colombia y en Brasil. Cada caso con sus particularidades, ¿sí? Las defensorías de las audiencias en radio y televisión en nuestra región comparten la característica de tener un origen o un apoyo en leyes o en normativas de los organismos reguladores que las propician, las imponen para estos medios de comunicación. Y en Argentina, por supuesto, desde el año 2012, desde fines del 2012, promovido por la Ley de Servicios de Telecomunicación, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, se crea una defensoría muy particular, que es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la única en la región hasta el momento que tiene un modelo que abarca a los medios audiovisuales, radio y televisión de todo el país. Si tuviéramos que sacar una conclusión de esta placa, lo que podríamos decir es que para ser defensor de la audiencia lo que sería ideal es conjugar la teoría y la práctica, esto es, la investigación académica, la capacidad pedagógica de poder comunicar aquello que se está trabajando y a su vez tener una experiencia concreta en medios de comunicación, haber sido periodista, conductor, productor, editor, haber trabajado desde adentro de un medio de comunicación. Entonces, conjugar ambas cosas, la teoría y la práctica, aparece como el perfil ideal de un defensor de la audiencia. Muy bien, por tipo de medio, voy a avanzar más rápido, predomina la televisión, la radio y la televisión, los medios audiovisuales son quienes más tienen defensorías de las audiencias. Y dentro de los medios audiovisuales, ¿quiénes? Los medios públicos. Los medios públicos, y en este estudio aparece una particularidad impuesta por los casos mexicanos, esto es, no solo los públicos estatales, sino los públicos universitarios. Entonces, aparece un terreno allí bastante importante que sería bueno replicar en otros países, esto es que no solo los medios estatales, públicos, estatales, tengan defensorías, sino también aquellos identificados con la universidad. Cuando les preguntamos a defensores y defensoras, ¿cómo definiría su función? ¿Qué es el defensor? ¿Un mediador, un educador, un nexo, un árbitro? Siempre en la encuesta de Cartagena y en esta hay una gran coincidencia. Todos optan por quedarse entre las dos primeras, entre mediador y educador. Entonces ahí tenemos una buena definición de qué es un defensor o una defensora. Conclusión final. Lo que podemos decir al terminar esta encuesta es que si comparamos los resultados de Cartagena y los resultados de Brasilia, podemos concluir que las defensorías de las audiencias en nuestra región tienen diferencias, sí, porque las normativas de nuestros países nos hacen diferir en cómo se eligen los defensores y defensoras, qué medios de comunicación tienen bajo su competencia, qué estructura tienen, qué vínculos institucionales desarrollan, pero lo más importante es que tenemos grandes similitudes, y las similitudes pasan por el origen de la figura en la cual nos inspiramos, que es la figura del ombudsman, de aquel mediador. Si pensamos en cuál era el origen del ombudsman sueco, era un representante del ciudadano frente al Estado. Aunque países como Argentina y México recientemente han desarrollado una ley
de medios de comunicación en la que están consagrados los derechos de las audiencias. También se han visto pues una serie de, digamos que luchas en el gobierno y sobre todo en el ambiente legislativo, teniendo en cuenta que hay varios grupos empresariales casi que monopólicos, tanto en televisión como en radio como en prensa en estos países, que bueno, han hecho que no sea posible, digamos, una implementación total de los derechos de las audiencias. Los casos de Argentina, Brasil y México fueron tratados en este cuarto Congreso de Defensorías de Audiencias en Brasil. Hace unos meses nada más estuve aquí en Brasilia y lamentablemente quedé muy impactada por las similitudes o por algunos puntos en común que estábamos teniendo también en la Argentina. Los altos niveles de concentración comunicacional, como ustedes saben, los cercos mediáticos, las dificultades para que haya un acceso igualitario a la información. Entonces, es muy difícil hablar de derechos de la comunicación, como dice Cíntia muchas veces en otras oportunidades, muy difícil hablar de derechos que nadie conoce, que nadie reconoce, sabe como o que es. Muchas veces en otras oportunidades, preguntando a la platea como considera una ouvidoria para tele, para radios. Muchos consideran que el derecho está no control remoto. La fragilidad en la que se deja a las defensorías, pero fundamentalmente a las audiencias frente a sus derechos. Todos los derechos tienen un órgano que los garantiza en mi país y en muchos países. Los consumidores de servicios financieros tienen una institución que los garantiza, los que hacen uso de servicios médicos tienen una CONAMED, una comisión que garantiza esos derechos, en fin. Y las audiencias, ya el órgano regulador no será, sino serán los propios, aquellos quienes violentan los derechos serán quienes juzguen y restituyan esos derechos que han violentado al libre juicio. Parte de nuestra labor está justo en evitar esta violencia que vemos constantemente en los medios de comunicación, en este sexismo, en esta cosificación de la mujer. Ayer recordábamos el tema del tratamiento, por ejemplo, que se hace de los jóvenes o niños que cometen actos delictivos e de que todo esto se convierte em show mediático. E eu acho que isso, nos meus 90 segundos finais, dialoga diretamente com uma maior intersecção entre as defensorias, as ouvidorias e a educação infantil, a educação básica. Eu acho que é um grande desafio que Cíntia já tinha falado, o Josete também falava da alfabetização mediática. Eu acho que isso traz também um convite significativo para que a universidade necessária e a defensoria necessária, ouvidoria necessária, o serviço de ombudsman necessário também estabeleçam pontes com escolas e com especialmente professores e professoras e crianças, para que haja uma compreensão do direito à comunicação desde os primeiros anos e com isso seja possível, acho que estabelecer um outro projeto para a comunicação menos vertical, menos patriarcal, menos restritivo e mais aberto ao diálogo, à participação e à cidadania. Creo que hoy más que nunca, o más bien estoy convencido que hoy más que nunca, esta labor que estamos realizando desde las defensorías es fundamental para fortalecer la democracia, es fundamental para contribuir en estos derechos comunicacionales y es fundamental también para que tengamos una mejor sociedad. En la medida en que tengamos mejores medios de comunicación, pues tendremos una mejor sociedad. Propongo, y para terminar,
porque ya me hicieron truc, y acá esto es truc, mutis. Impulsar en el marco de organismos internacionales que ya son existentes más allá de que podamos ser críticos y críticas, una convención por el derecho humano a la comunicación. En la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en el punto 17, se menciona la necesidad de poder promover nuevas convenciones. Creo que tenemos que caminar como pueblo latinoamericano juntos y juntas hacia una nueva convención por el derecho humano a la comunicación. La libertad de expresión no nos incluye, la libertad de expresión hoy es limitante. Tenemos que defender ese derecho humano a la comunicación y conocemos mejor que nadie los reclamos de las audiencias. Conocemos mejor que nadie y sabemos mejor que nadie qué herramientas necesitamos para poder defenderlas. Después del siguiente corte continuamos charlando hoy en Control TV sobre, bueno, la situación de los derechos de las audiencias en América Latina a propósito, pues, del cuarto Congreso de Auditorías o Defensorías de las Audiencias latinoamericanas que se lleva a cabo en Brasilia. Bueno, en este cuarto Congreso Latinoamericano de Auditorías y Defensorías de las Audiencias también estuvo Colombia, representada por la Defensoría del Televidente del Canal TRO y del Canal 13. Asimismo, pues, otras defensorías de televidentes como la de Teleantioquia y Telecaribe, pues hicieron llegar unos videos con los cuales también se motivó la reflexión y el debate allí en estas plenarias. Vamos a ver la situación de Colombia y los temas que se plantearon. Nuestro sistema público de televisión lo integran 10 canales, 2 nacionales, uno que es cultural, que se llama Señal Colombia, muy fuerte, muy poderoso, muy interesante también. Uno, digamos que institucional, más que todo para congresos, transmitir pues los debates precisamente, y 8 canales públicos regionales. Yo hago parte de uno de ellos, que es acá, el Canal TRO, en Colombia, pero todos estos son canales regionales, que sí hay alrededor del país. Pero lo curioso es que son empresas industriales y comerciales del Estado. Es decir, bueno, más o menos el 80% de su financiación es estatal, pero tienen la posibilidad de financiación privada, a través de publicidad, a través de servicios o venta de servicios, bueno, de televisión y de alquiler de espacios dentro de la parrilla de programación del canal. Entonces revisamos la Constitución Política de Colombia, nuestra Constitución de 1991, para ver qué dice acerca de estos temas. El artículo 19 dice: toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley, estamos de acuerdo. La Constitución anterior nuestra, la de 1886, pues solo decía que la católica era la de la nación, y a partir de ahí pues ya se generaba una exclusión muy grande. Y la pregunta que nos hacíamos allá al interior también nos decían, bueno, ¿qué pasaría si todas las iglesias solicitaran espacios en televisión pública amparadas en un derecho de igualdad? Entonces, bueno, a mí me parecería un experimento interesante, por ejemplo, que un lunes hablaran los musulmanes, el martes hablaran los católicos, el miércoles los agnósticos, los ateos, el jueves las comunidades originarias, los pueblos originarios. Sería algo interesante, un experimento muy bueno. Pero me decían también allá, bueno, pero si es que hay como 30 grupos cristianos, hay otra cantidad de grupos y, uy, no, ¿qué hacemos? O sea, la parrilla de programación va a quedar completamente sin gozar de un solo tema, ¿no? Entonces es algo, decía, bueno, ¿qué hacemos? Decía Julio que ante la imposibilidad de ofrecer espacios televisivos a todos, la igualdad se aseguraría por sustracción, es decir, a ninguno. Entonces estamos allí como en una situación difícil. Yo decía, bueno, si es proselitismo, a ninguno. Pero si es, por ejemplo, como decíamos, transmisiones culturales o tradiciones con arraigo popular, sí.
Si hay una información noticiosa plural de diferentes grupos religiosos, por supuesto, es más, eso sería lo conveniente. Y si son programas sobre valores, sobre espiritualidad, sobre armonía del hombre con su entorno, con su comunidad, bienvenidos. Y de por sí hay unos espacios que se abrieron para eso en las horas muy temprano en la mañana. El tema de Mario me parece muy interesante y creo que tiene muchas vertientes por discutir. Por ejemplo, en México se da una situación hasta cierto punto grave porque iglesias u organizaciones religiosas disfrazadas de organizaciones civiles, porque están dadas de alta como organizaciones civiles, solicitan frecuencias. Y cuando tú escuchas, sobre todo en el interior del país, esas frecuencias, evidentemente se hace proselitismo religioso, pero están registradas como si fueran estaciones de uso social. Perfecto, nada más quisiera complementar exactamente, dio mucha discusión el tema de contenidos religiosos, en particular en los medios de servicio público. Justamente esa discusión también se dio en la Defensoría que represento y en el Consejo Ejecutivo del SINART. Es importante destacar cuál es la función de los medios de servicio público: educar, mostrar la cultura, la diversidad religiosa en ese caso. Si solo se va a colocar una denominación religiosa, se está violentando ese principio de diversidad religiosa y se está principalmente excluyendo a las personas que tienen otras creencias o que no tienen una creencia del todo. Bueno, aunque en países como Argentina, México y Brasil todavía está la lucha allí entre los monopolios empresariales que tienen que ver con comunicaciones y las organizaciones de defensorías de audiencias. Tenemos que decir también que el caso de Costa Rica es bastante alentador porque por primera vez allí se ha implementado la figura de la Defensoría de Audiencias, digamos que es a nivel nacional y que tiene muy buen impulso. Vamos a escuchar a la persona que está a cargo por primera vez del SINART. A lo que vinimos también ahora, la Defensoría de las Audiencias. Les comentaba, esta es creada en junio del 2017, arranca. Como les decía, tenemos casi 5 meses de estar trabajando. Se crea por el Consejo Ejecutivo del SINART, que es la máxima instancia del sistema que represento. Es una mediadora entre los públicos y las plataformas comunicativas de SINART Costa Rica Medios, y la única instancia y la primera de este tipo en Costa Rica. Muy interesante también con la primera exposición de la colega que mencionaba cómo han sido los enfoques. Estaba pensando, y es una combinación de ambos, desde la perspectiva de cómo se mira en Europa y cómo se mira en América Latina, porque tenemos una función de crítica, de autorregulación hacia nuestros 3 medios, pero también tenemos una función de educar a las audiencias. En eso estamos trabajando. Aquí también queremos, ya específicamente hablando de esto, de cómo se reconocen los derechos de las audiencias y tomando como ejemplo el trabajo que estamos haciendo y que procuramos hacer en SINART Costa Rica Medios. Bueno, nos decantamos, ¿verdad?, por el derecho a la comunicación, tomando en consideración la libertad de expresión, es decir, que fomentamos desde la Defensoría de las Audiencias que todas las personas puedan darnos su opinión, claramente, siempre que esas opiniones no atenten contra los derechos de otras personas. Sabemos bien las normativas internacionales de derechos humanos, cuál es ese límite a la libertad de expresión, que no es absoluta. Recordemos lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene la libertad de expresión, es para todas las personas, pero tiene responsabilidades ulteriores. No podemos violentar otros derechos alegando a la libertad de expresión. Se colocó en Facebook esta fotografía y se generaron incluso un comentario de una persona aduciendo al odio y a la violencia. Dijo, ojalá que Hitler estuviera vivo para que exterminara a estas personas. Entonces hay también un trabajo a la Defensoría y de los medios digitales donde se decía, no se va a permitir posiciones de este tipo. SINART está en contra de toda discriminación, de toda violencia hacia grupos culturales, hacia grupos religiosos, étnicos, no se permite por el enfoque de derechos humanos que tenemos. Entonces se procedió a indicar y mucha gente reaccionó a favor de efectivamente que un medio como el SINART no puede permitir ese tipo de discursos de odio. También, bueno, la renovación es importante en ese reconocimiento, lo que les comentaba, la renovación de los medios de servicio público.
el compañero del centro es el director del CINAR, el señor Pablo Cárdenas. Recientemente la semana pasada se presentaron los nuevos medios, pero no solo se trataba de cambiar de nombre, sino ver todos esos contenidos. Brevemente les voy a enseñar. Vamos a ver acá. Bueno, no es sonido, pero no es necesario. Esa es la campaña de expectativa, descubrir los nuevos medios de Costa Rica. Eso es el noticiero, lo pondré de nuevo. Para tomar decisiones no necesitas balazos ni violencia. Es porque en los noticieros de Costa Rica Medios decidimos no cubrir sucesos. En ese caso, a menos que sea de interés público, que sea una persona en un cargo que le suceda algo, ¿verdad? Pero los sucesos no se cubren, no queremos sangre en nuestras pantallas, no queremos amarillismo, es una decisión editorial. De ahí, por ejemplo, nos basamos para brindar contenidos alternativos. Después del siguiente corte, vamos ya al resumen de este programa que trabajó básicamente los temas que tuvimos la oportunidad de compartir en Brasilia, en el desarrollo del 4º Congreso Latinoamericano de Ouvidorías y Defensorías de Audiencias. Estamos haciendo también un recorrido por Latinoamérica para ver cómo es la situación precisamente a nivel de legislaciones en los diferentes países sobre los derechos de las audiencias. Aunque Colombia es, digamos que, un ejemplo y tuvo su primera legislación en América hacia 1995, la ley 182, que habla básicamente de televisión y las defensorías, por supuesto. De todas maneras, hay ejemplos muy interesantes como los de Argentina, como los de México. Por ejemplo, México en la actualidad ha avanzado mucho. Tiene, por ejemplo, una organización propia de defensores de audiencias, que es la AMDA, con la cual se ejerce interlocución ante cuadros legislativos, por ejemplo. Como televidente tienes derechos y cuentas con tu Defensoría de Audiencias. Conocer el código de ética de cada canal es tu derecho como audiencia. Tanto contenido como programación en televisión atienden a los valores y principios éticos del canal que los transmite. Como televisión pública, puedes y debes tener acceso a los compromisos del código de ética y a expresar tu opinión si no se cumplen. Conoce tus derechos como televidente. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo con la televisión. La idea es que cada vez tengamos más conciencia de nuestros derechos como ciudadanos televidentes. Si ustedes tienen alguna inquietud, recuerden escribir a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com. Sus comentarios nos ayudan a hacer una televisión de calidad. Canaltro.com